No van a disculpar Ay, sí. porque estuvimos ahí queriendo, escuchando un poquito de la conferencia anterior y salimos de un sitio, entramos a otro. Muchas gracias por el apoyo, licenciado Axel, y a ustedes muchas gracias por estar. ¿Cómo les ha ido? Pues ahí todo bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Pues bien, gracias a Dios. Ahí contento de iniciar con ustedes esta faena, ¿verdad? Ustedes y sus familias, en primer lugar. Pues yo estoy bien. Soy maestra, licenciado. Estoy bastante bien en la casa, trabajando en la casa. Ah, sí, sí. Y está yendo a trabajar a sus oficinas, sus empresas. ¿Me habló? Perdone. Sí, algunos de los estudiantes están yendo a trabajar de casa. Buenas No, noches, mi nombre es Kimberly y yo sí sigo laborando. Yo trabajo en Tío y algunas agencias siguen abiertas. Ah, bueno, sí, tengo mi ahijado que trabaja en Tigo, se llama Carlos Chung, trabaja en Tigo de allá de la salida carretera El Salvador. Están yendo todos los días, ¿verdad? Sí, si no estoy mal, creo que él está en Plaza Tigo. Yo estoy antes en Centro Plaza, una agencia normal en atención al Ah, cliente, muy bien. pero sí, seguimos laborando. Llega bastante gente, la verdad. Bueno, excelente, qué gusto estar con ustedes. Vamos a compartir el curso de herramientas para la productividad. Se les envió ya un documentito. Eh, Ese documento lo tienen que leer y en el documento aparecen unas actividades. La norma que nos dieron es que las envíen a nuestro correo, ¿verdad? Cuando lo tengan, envíenlo al correo y alguien me preguntaba hoy en la tarde que cuándo lo tienen que enviar, pues les pedí que las envíen pues antes de ser posible, a más tardar el próximo martes. ¿De acuerdo? ¿Sí les queda clarito eso? Sí, licenciado. Muy bien. Bueno, Muchas gracias. licenciado, excelente. perdone, es para este martes que viene. Sí, por favor. Así Ok, no se entonces, atormentan con más actividad porque el próximo martes ya tenemos que integrarlos a la otra unidad, ¿verdad? Como acuérdense que el curso va, como todos, va intensivo. Así es de ok. que vamos a dar la primera sesión que va muy ligado al material que les enviamos, ¿verdad? Para ampliar algunos aspectos importantes. Pero primero yo quisiera hacer unas preguntas, ¿verdad? Porque el curso se llama Herramientas para la Productividad. Entonces, mi pregunta es, ¿qué entienden ustedes por productividad? Licenciado, pues yo entiendo por productividad. Sí, sí. Yasmín, Ajá, Yasmín. Yasmín, así es. A ver, ¿qué me... Pues yo entiendo por productividad Ujú, a la capacidad de producir de manera así como para bien, pues, o sea, claro. ajá, o sea, con calidad, que permita como, como innovar, pues, o sea, como teniendo esos aspectos, ¿va? Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra idea? Gracias, Yasmín. ¿Alguna otra idea? Licenciado, buenas Como, noches. Buenas noches. Mucho gusto. Abigail, no. Ah, Abel. buenas noches, licenciado. Así es. Mucho gusto. Pues yo entiendo por productividad hacer una actividad, perdón, estaba leyendo un poco y decía que es producir, como bien dice la palabra, con eficiencia y eficacia. Ah, muy bien. Excelente. Pues muy bien, gracias. Abiel quería decir algo también. Buenas noches, licenciado, compañeros. No, El Leonel. término productividad creo que también está asociado al rendimiento.
una empresa. Entonces, por ahí podríamos encontrar otro concepto para el término de productividad. Ah, excelente. Bueno, interesante. Nuestro curso habla de productividad y durante estas 4 jornadas vamos a hablar mucho de la gestión de la calidad, porque no sé si alguna de las organizaciones donde ustedes trabajan tienen implementado algún sistema de calidad. No, en ninguna. Por ejemplo, el mundo gira en torno a la calidad y la calidad pues es una necesidad global. Cuando yo digo necesidad global, quiero decir que abarca a la mayoría de países. De hecho, yo me atrevería a decir que es raro el país que está ajeno a esto. Los sistemas de gestión de calidad, ¿cuál es el gran objetivo? Pues el gran objetivo es el incremento de la calidad. Oigan bien, el incremento de la calidad a través de la productividad. Un concepto sencillo de productividad sería producir más con el menor recurso posible. Y entonces la gestión de calidad es una filosofía. Una filosofía nos permite mentalizarnos. Si la gente no está mentalizada, difícilmente hace las cosas. Por ejemplo, nosotros ahora estamos viviendo un estado de toque de queda. Y hay una norma que dice que de 4 de la tarde a 4 de la mañana, ninguna persona que no esté autorizada puede estar en la calle. Entonces, la mayoría de la población ha hecho caso. Hemos sido productivos en ese ámbito porque hemos acatado una norma que nos dice que seamos eficientes y eficaces, perdón. Eficiente porque cumplimos bien la norma y eficaces porque lo hacemos en el tiempo preciso. Entonces, la eficiencia y eficacia es sinónimo de efectividad y la efectividad nos hace confiables. Y la confiabilidad, pues, implica productividad. Entre más confiables somos, más productivos. Y si somos productivos como personas, como organizaciones o como país, entonces somos personas, organizaciones o país de calidad. Más calidad significa que estamos siendo más productivos. Menos calidad significa que somos menos productivos. Entonces, nos tenemos que mentalizar, pero necesitamos también de un norte. Ese norte nos lo da una estrategia. Primero les dije filosofía. La filosofía nos da mentalidad. La mentalidad nos lleva para que los principios que aprendamos, las normas, los objetivos de la administración de la calidad sean funcionales, nos tenemos que ir por un norte que va a ser una estrategia. La filosofía nos da mentalidad, la estrategia nos da orden y las herramientas nos dicen cómo hacerlo. Esa es la importancia de este curso y de herramientas para la productividad 2, que la gente tenemos que aprender cómo hacer la calidad. De nada sirve que esté bien mentalizado. Por ejemplo, conozco los 10 mandamientos de la ley de Dios, sí, ¿verdad? Conozco la filosofía religiosa, ¿verdad? Por ejemplo, cuando los que recibimos catecismo, nos enseñaron los mandamientos de la ley de Dios, los sacramentos, nos mentalizaron. Y aprendimos, pues, los mandamientos. Ahora, cumplimos esos mandamientos, ¿verdad? O sea, tenemos la mentalidad, tenemos la estrategia, pero también tenemos que pensar en cómo se hace. ¿Cómo puedo hacer yo, por ejemplo, para amar al prójimo? ¿Verdad? Entonces, acción. Las herramientas son acciones. ¿Verdad? Su empresa tiene una filosofía. Por ejemplo, su empresa maneja algunas normas de puntualidad, de lealtad, de servicio al cliente, etcétera. Eso es lo filosófico. Pero, ¿qué camino siguen? Siguen trabajo en equipo, siguen ISO 9000, ISO 14000, un sistema integrado. Pero ahora, ¿qué métodos usan? Los métodos son herramientas. Entonces, los 3 factores son importantes para hacer la calidad.
No sé si queda claro esto que les estoy compartiendo. Queda claro, Rick. Clarito como el lago de Amatitlán, ¿no? O como los lagos en Suiza. Claro, licenciado. Bueno, Solo repítanos esos 3 factores para que muy bien. todos Siempre estemos los claros. vamos a desglosar en el camino, ¿verdad? Pero ahí está el factor humano, mentalidad, ¿verdad? Factor estratégico, camino a seguir. Y factor técnico, que es cómo hacer las cosas. En el factor técnico intervienen todas las herramientas que pueden ayudarnos a la productividad. Ahora, hay un punto de partida. Ahí dice administración, faltó una T, está de vacaciones. Pero un punto de partida es la administración, gestión de recursos humanos, ¿verdad? Porque en el contexto de toda organización, el poder administrar personas. Por ejemplo, ¿quiénes de ustedes tienen bajo su cargo personas? ¿Alguno tiene bajo su cargo personas? Yo ¿Cuántas personas administra? tengo de oficina, tengo 2 de puntos que se le dice maquilar. A nosotros es personas que insertan los SIMs en teléfonos. Tengo a 5. ¿Dónde trabaja Luis Alberto? Una empresa que se llama Tiste, que es para distribuir las SIMs Claro en distintos puntos de venta de Guatemala y tiendas. Ay, interesante. Muchas gracias. ¿Alguien más administra personal? ¿Alguien más tiene bajo su cargo personas? Buenas noches, licenciado. Yo tengo a cargo 6 personas. Personas. Buenas noches. ¿Verdad? Muy Así bien, es. 10 personas. Y bueno, pues, ¿por qué les pregunto esto? Porque independiente que dirijamos, por ejemplo, si alguno todavía no tiene bajo su cargo personas, pero posiblemente estamos bajo la administración de otra persona. Entonces, tanto el jefe o el gerente, si lo somos nosotros, como los colaboradores, debemos ser capaces de administrarnos. Y usted, si es jefe o gerente, debe pues tratar de administrar a las personas de la mejor manera posible y administrar los recursos. ¿Por qué creen que es importante administrar los recursos? ¿Por qué será importante administrar recursos? Pensaría y diría yo que es por el mismo tema de la productividad, ¿verdad? Sí, muy bien. Lo que pasa, sí, cuéntame. Disculpe, No, pues yo ok. pienso que se administran los recursos para que, así como dijo la compañera, haya una mejor eficacia y eficiencia, ¿va? Por ejemplo, si no administramos los recursos, aunque o sea, por muy buenos que sean, no les vamos a sacar el mejor provecho porque no están bien Claro, administrados. así es. Ah, bueno, a eso es a lo que yo quería llegar. Gracias, Yasmín y asociados. Básicamente, para ser productivos, tenemos que aprender a administrar nuestros recursos. ¿Cuál creen que, bueno, el recurso más valioso de una organización, cuál es? Las personas. Muy bien, las personas, Claro. ¿verdad? Desde el gerente hasta el más humilde trabajador, porque hasta el más humilde trabajador si está es porque es necesario en la organización. Entonces, una organización inteligente debe empezar por aprovechar al máximo su recurso humano. Y el recurso humano, así sea el conserje, sea el gerente, tienen recursos que les son útiles para poder administrar mejor su trabajo. ¿Y qué recursos son los que utilizamos? Por ejemplo, usamos equipo, herramientas, materiales, papelería. Todos esos son insumos o recursos que nosotros hacemos interactuar para lograr un objetivo. Entonces, ¿qué es hacer bien nuestro trabajo? Entonces, el recurso más valioso de una organización somos las personas. ¿Y cuál será el recurso más valioso de nosotros las personas? De nosotros, licenciados, ahí el tiempo. Excelente. Giovanni, ¿verdad? O Juan Carlos. ¿Quién Juan habla? Carlos. Juan Carlos.
Muy bien, el tiempo. El tiempo es el recurso más valioso que tenemos. Por eso los abuelitos, cuando nos regañaban, ¿qué nos decían? El tiempo perdido hasta los santos lo lloran. Lloran. O nos decían el tiempo oro, ¿verdad? Y esos son principios válidos, ayer, hoy y siempre. El día tiene 24 horas y sus horas productivas pueden ser 8, 10, 12. ¿Qué tanto las aprovecha o qué tanto las subutiliza? En el cierre del curso vamos a hacer un ejercicio de calidad de vida. Les va a gustar. Pero bueno, sigamos, ¿verdad? Porque el tiempo es nuestro principal desafío, aprovecharlo al máximo. Entonces, nosotros pertenecemos a una organización y la organización donde trabajamos, ¿hay alguien que no trabaja en el grupo o todos están trabajando? ¿Alguien no está trabajando actualmente? Trabajo, licenciado. Ve que por eso está tan feliz Ileana. No, pero también, bueno, mi familia también. Muy bien. Mi familia y como quiera siempre es trabajo. Bueno, se trabaja en casa, ¿verdad? Yo me doy cuenta cuando estoy en casa que la esposa parece hormiguita, ¿verdad? No se está quieta, de arriba para abajo, de arriba para abajo, abajo para arriba y bueno, pues es otro tipo de trabajo, ¿verdad? Pero uno va optimizando sus operaciones. Y les preguntaba esto porque independiente que trabajemos o no, nosotros, por ejemplo, si no trabajo, pertenezco a una organización que es la familia y ahí tengo yo desafíos que tengo que enfrentar. Y si trabajo, pues también tengo otros grandes desafíos. Entonces, nosotros pertenecemos a una organización que contiene un sistema de actividades y para que su organización sea más eficiente y eficaz, como dijimos al principio, pues tiene una serie de actividades que están coordinadas. Por ejemplo, su organización tiene escalas jerárquicas, tiene una estructura, tiene áreas, tiene departamentos, ¿verdad? Y cada área o departamento integrada por personas, pues, y recursos que tenemos ahí a la disposición para hacer bien nuestro trabajo. Porque podemos estar muy bien preparados, muy bien entrenados si no tenemos recursos. O tenemos todos los recursos si no estamos entrenados. ¿Podremos ser productivos así? Difícil, ¿verdad? Difícilmente. No podríamos ser productivos. Gracias, Karin. Entonces nosotros vivimos en una época global. Para ustedes, ¿qué significa la globalización? ¿Qué significa la Estar conectados con a nivel internacional, por ejemplo, si un negocio es internacional, o sea, va a muchos países, pues ya va a la globalización. Sí. Muy bien, gracias, Ileana. ¿Alguien más? Que está en todas partes del mundo. Está en todas partes del mundo. Muy bien. ¿Yasmín o Jazmín? Yasmín. Bueno. Bueno, fíjense que la globalización es un fenómeno. Actualmente vivimos la era global. Esa era global, como acá les digo, se refiere a una serie de cambios profundos, estructurales. ¿Qué quiere decir eso? Que han pasado de ser nacionales a globales. ¿Qué quiere decir eso de cambios profundos? Por ejemplo, vamos a hacer ahí una relación. Por ejemplo, si digamos que los españoles, los ingleses, los portugueses y otros europeos no hubiesen venido a conquistar América. Hay una serie de enfermedades que nosotros no conoceríamos. Hay una serie de productos que tampoco hubiéramos conocido. Igual ellos. Hay una serie de productos, por ejemplo, el café, por ejemplo, el tabaco, ¿verdad? La caña de azúcar, otros insumos que los americanos le compartimos a los europeos. Entonces, ahí ya se empezó a dar de una manera global los cambios. Lo único es que en esa época la tecnología, pues, no había evolucionado tanto. Entonces, los cambios eran más graduales, más despaciosos. Por ejemplo, en nuestros países no habían ratas, no habían gatos, no habían chuchos de marcas, solo había chuchito de pueblo.
Ahora hay chuchos de cualquier cantidad de marcas, ¿verdad? Todo es producto de la globalización. Ahora, hoy por hoy los cambios son más rápidos. El día de ayer salió un nuevo celular, ya en una semana ya invadió todo el mercado global. Sin ir muy lejos, el coronavirus pues empezó en China y en menos de un par de semanas ya estaba en Italia, en España, en otros países y en menos de 2 meses ya estaba en países de otros continentes. Y 3 meses después, pues prácticamente invadió el mundo. Es una enfermedad global, pues, porque obviamente la gente viaja, tenemos contactos con otras personas en otros países infectados y entonces es una enfermedad global. La tecnología es global, la industria de comidas rápidas es global. Entonces eso se le llaman megatendencias. ¿Han escuchado el tema de las megatendencias? Ninguno había escuchado ese concepto, megatendencias. No, yo no. Muy bien, No. una megatendencia es un cambio en administración o en tecnología o en cualquier área de la ciencia que surge típicamente en una gran potencia. Típicamente, no es una regla al 100%, porque hay megatendencias que pueden surgir en países pequeños. Pero típicamente, por ejemplo, la industria de comidas rápidas viene de Estados Unidos, gente de McDonald's y otros invaden el mercado global con esa megatendencia, ¿verdad? Que abarca todos los países. Por ejemplo, digamos, los sistemas de informática, las redes de informática, la internet, todo eso, pues surge en una gran potencia y ya nos invadió el mercado global. O sea que eso es una megatendencia. Son cambios profundos que empiezan en un país, pero son tan contundentes y dramáticos que resultan invadiendo fronteras. Por ejemplo, ahora los países se administran en base a tratados y convenios internacionales y no podemos alejarnos de ellos porque entonces el mercado global nos va apartando del mapa competitivo. Entonces nosotros, como futuros profesionales y como personas productivas que somos, nos enfrentamos a desafíos de tipo externo. Por ejemplo, hoy por hoy hay más diversidad de fuerza de trabajo, hay nuevos factores demográficos, hay cambios en la economía, hay cambios culturales, hay cambios tecnológicos, hasta en los sectores oficiales hay cambios, ¿verdad? Por ejemplo, hace 15, 20 años, un gerente o jefe de informática no era necesario en las empresas. Ahora es imprescindible. Hace 15, 20 años nos reíamos de una empresa que nos decía que la gente iba a trabajar desde su casa y vinieron los call centers y vino el teletrabajo y vino el coronavirus y ahora un alto porcentaje de la población trabajamos en nuestra casa, ¿verdad? O sea, hay nuevas profesiones, hay cambios en la economía global, hasta en la cultura, ¿verdad? Porque nos transculturizamos. ¿Alguien sabe qué significa transculturizarse? Cambiarse y relacionarse a otra cultura, a otros aspectos, a conocer nuevas cosas. Muy bien, Luis Alberto, gracias. ¿Alguna otra idea? Transculturizarse. Transculturizarse significa precisamente lo que nos decía Luis Alberto, ¿verdad? Que es adoptar costumbres o tradiciones de otros países y hacerlas nuestras. Por ejemplo, en Guatemala, el Halloween, bueno, y no es solo en Guatemala, a nivel mundial, el Halloween se ha convertido en una costumbre, una tradición, fue una megatendencia, ¿verdad? Porque ahora, ¿qué país no piensa en el Halloween? O por ejemplo, bueno, eso a mí me da risa, ¿verdad? Porque hay mucha gente en Guatemala que celebra el Día de Acción de Gracias. Y ese día no tiene nada que ver con la historia de Guatemala. Tiene que ver con la historia de Estados Unidos, pero ya en Guatemala la gente come pavo ese día. Es una forma de transculturizarnos. Entonces tenemos esos desafíos aún en la tecnología, aún los gobiernos enfrentan desafíos porque ya dijimos, las políticas nacionales en un alto porcentaje dependen de políticas internacionales. Entonces, ¿cómo nos acoplamos nosotros a esos desafíos? Por ejemplo, a nivel de empresas,
¿Alguno de ustedes trabaja en alguna empresa que esté sindicalizada? ¿Ninguno trabaja en una empresa que tenga sindicato? No, licenciado. ¿No? Yo. Bueno, no, ninguno. No sé si decir que gracias a Dios no, pero Gracias a Dios, no, dice Juan Carlos. Se me adelantó a las palabras. Le voy a bajar 2 puntos por Buenas quitarme noches. las palabras. Mentira, es broma. Sí, licenciado. Trabajo en una institución donde hay sindicatos, hay 3. Leonel López, ¿dónde trabaja Leonel? Trabajo en el sector gobierno, licenciado. ¿En qué institución? En el Ministerio de Infraestructura, en el área de proyectos. Soy subdirector de proyectos. Ah, pues que mire qué interesante. Y fíjense que ¿por qué un desafío organizacional son los sindicatos? Porque ustedes han escuchado hablar de las normas de responsabilidad social empresarial. No han escuchado esa normativa. SA 8000 o ISO 26000. Pero si han escuchado No, anuncios, licenciado. por ejemplo, el azúcar de Guatemala hablan de responsabilidad social. Si han oído, por lo menos el término, sí lo han escuchado. Por ejemplo, una cláusula o sea un requisito para que una organización se certifique o acredite en esa normativa está precisamente que, por ejemplo, hay un principio que habla de la libre asociación. Y eso lo que significa no necesariamente son sindicatos. Lo que significa es, por ejemplo, que el patrono y los trabajadores deben trabajar de la mano a fin de realizar acciones que permitan mejorar la calidad de vida laboral. Por ejemplo, los solidaristas, los cooperativistas, que son formas de asociación, pues trabajan mucho en esto. Pero, ¿qué pasa con una organización que se le forma un sindicato? Pues tiene que aprender a convivir bien con el sindicato. Por ejemplo, ¿qué organización hoy por hoy puede sobrevivir sin un sistema de informática? Yo creo que ninguna, ¿verdad? Porque ustedes se van a los mercaditos y hasta ahí llega usted que quiere un quintal de arroz o de frijoles o de maíz y la persona que los atiende tal vez ya no tiene. Pero le dice, deme un momentito y agarra ahí su WhatsApp y llama a su cuate que está en el grupo, le dice, vos préstame un quintal de arroz, maíz o frijol, lo que sea, ¿verdad? O sea, no podemos estar alejados a ellos, ¿verdad? Y, por ejemplo, hoy por hoy un desafío organizacional es crear cultura, de tal manera que la cultura es como generar costumbres de calidad en las personas. Por ejemplo, si la gente es productiva y lo hace por convicción, genera una cultura de calidad. Nos enfrentamos a desafíos de tipo profesional, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes, ¿por qué están estudiando? Porque posiblemente se quieren abrir oportunidades. Hay una creciente competencia profesional. Vivimos ciclos, ¿verdad? Nuestros tatarabuelos, tal vez si el tatarabuelito tenía la primaria era suficiente. La tatarabuelita con que supiera leer y escribir ya era suficiente. Y muchos tenían éxito. Nuestros abuelos ya tuvieron que subir el estatus. Nosotros, nuestros hijos, porque eso es ir mejorando sistemáticamente. Pero también nos enfrentamos a desafíos internacionales, porque ya dijimos, no estamos solos, ¿verdad? Por ejemplo, hoy por hoy se habla mucho de los derechos del personal, de las bases culturales, de la importancia de que haya una buena estructura organizacional, ¿verdad? Para que la administración de la calidad sea un poquito más efectiva. Eso, en conclusión, nos lleva a que una organización que quiere ser altamente productiva, altamente competitiva, debe realizar esfuerzos, porque, por ejemplo, en sus organizaciones posiblemente les dan entrenamiento, pero el entrenamiento tiene no lo entrenan solo porque sí. Le van a entrenar, por ejemplo, en el manejo de una máquina o lo mandan a usted, por ejemplo, a aprender un nuevo software. Lo mandan a usted, por ejemplo, a un entrenamiento de trabajo en equipo, etcétera. Si la empresa lo hace es porque
quiere recibir algunos réditos. Todo eso va a ser una buena planeación del recurso humano, que debe fundamentarse en el plan estratégico de la organización, la visión, la misión organizacional, los objetivos que tiene la organización, los requisitos en función de cómo quiere desarrollar el recurso humano y en función de ello, pues establecer ejes. Por ejemplo, una organización no quiere decrecer, quiere crecer, tiene que planificar cómo expandir, pero también ajustarse a las necesidades del mercado. Por ejemplo, preguntaba, ¿alguna compañía donde trabajan está certificada en algún sistema de gestión? Y eso se hace porque las grandes compañías, las medianas compañías, ya están haciendo estos grandes esfuerzos porque adecuarse al mercado global significa prepararse para competir tanto local como internacionalmente. Aunque no exportemos, pero debemos estar preparados porque tal vez mi empresa no exporta, pero puede venir una empresa que hace lo mismo que mi organización y me invade mi mercado. Y si yo no estoy preparado, me puede ir desplazando. Entonces las organizaciones deben estar preparadas para el cambio. Y a veces, desgraciadamente, es necesario, en épocas de crisis, pues a veces surgen recortes o a veces por competitividad, ¿verdad? Hay empresas que hacen evaluaciones de desempeño al año y al final del año, pues los trabajadores que rindieron lo que esperaban, las organizaciones, a veces les dan un incremento salarial, un bono, etcétera. Pero los trabajadores que fueron de mal en peor, pues pueden sujetarse a una pérdida de su posición, a pérdida de su trabajo. Entonces, de ahí viene la importancia de una buena administración de recursos humanos, ¿verdad? En este caso, pues ustedes han escuchado que la máquina puede desplazar al hombre, ¿verdad? Han escuchado ese principio, Yo sí lo he escuchado. ¿verdad? ¿Y creen que eso es cierto o creen que no? Puedo decir de que aunque hayan máquinas, pero recordemos que detrás de las máquinas también hay personas. Aunque no es lo mismo que sean muchas, pero sí siempre va a haber alguien, una persona detrás de una máquina o quien lo crea, siempre. Entonces, Excelente, se van excelente. a necesitar las personas. Muy interesante, bien, gracias. Efectivamente, por Licenciado, ejemplo, ¿sí? también hay culturas como por ejemplo la de nosotros que estamos acostumbrados a ver a una persona para que nos atienda, ¿verdad? Si llega una persona para que una máquina sea la que le resuelva sus dudas, no queda satisfecho. Así es, sí, Karin, muchas gracias. Bueno, Yo siento que pueden trabajar de la mano para que la producción o la eficiencia sea más rápida. muy bien, Luis Alberto, gracias. Por ejemplo, hay que entender que el mundo día a día se sistematiza y se automatiza más. Eh, ¿Qué entienden ustedes por sistematizarse? No habían oído el concepto. Y el concepto automatizarse. Tal vez que se utilizan más los recursos tecnológicos. ¿Eso qué es? ¿Sistematización o automatización? La dejé pensando. Bueno, los dos conceptos van de la mano, ¿verdad? Por ejemplo, toda organización está bien sistematizada porque una organización es un sistema y el sistema es un todo integrado. Y el todo integrado implica que dentro del sistema hay subsistemas. Por ejemplo, su empresa puede estar ligada a aspectos relacionados a, por ejemplo, puede estar dividida en 5 áreas, digamos. Su empresa X tiene 5 gerencias. Hay bueno, 6 con la gerencia general, digamos, a veces son direcciones. Entonces tiene un área de informática, un área de ventas, un área de producción.
Entonces, cada área es un subsistema, pero dentro de cada área hay otro subsistema. Por ejemplo, puede ser que dentro de una gerencia hayan departamentos. Entonces hay un jefe de cada departamento, ese es otro subsistema. Y dentro del departamento hay operadores, hay gente de operación. Entonces, por ejemplo, la labor del auxiliar de contabilidad, por ejemplo, pues es otro subsistema. La organización, si está bien documentada, se sistematiza acorde a su estructura. Y la automatización implica cómo la organización implementa tecnología para hacer las operaciones más fáciles, más prácticas, más seguras, ¿verdad? Al menor costo posible, pero al mayor valor agregado. Entonces, eso es parte importante de un proceso, ¿verdad? De automatización. Y como ya bien lo decían algunos de ustedes, ¿verdad? Que dicen que están seguros que la máquina jamás va a desplazar totalmente al ser humano. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han tenido oportunidad de visitar la planta de cervecería centroamericana. Hace unos 15 años, usted llegaba a esa planta y un ruidero por todos lados y no sé cuántos operadores dentro de la planta. Pero llegue ahora, hasta es agradable el sonido de la planta porque es un sonido así que hasta no nos contamina por ruido, sino que se vuelve hasta desestresante porque es agradable el ruidito de humo que sale así tenue. Y usted mira dentro de la planta, aparte de que ya no hace ruido, no mira a mucha gente trabajando, porque son pocos operadores, un programador y posiblemente el superintendente. Entonces, digamos que ellos tuvieron que reducir de 100 a 10 trabajadores. Pero esos 10 trabajadores que se quedaron, ¿quiénes fueron? Los mejores. Por eso decimos que vivimos en un mundo altamente competitivo. Y entonces, ¿quién sobrevive a esto? Pues los mejores. Por eso ustedes se están preparando para ser más competitivos y no ser desplazados en ese proceso de un mundo tan sistematizado y tan automatizado, ¿verdad? ¿Queda claro esto? Licenciado. Una pregunta. ¿No? ¿Está clarito? Está claro, licenciado, porque justo lo que le iba a decir también, lo que comentaba de que siempre, aunque hayan máquinas, pero por ejemplo aquí mismo se ve en la producción, en lo que es la agricultura, por ejemplo, en la siembra de sandías, Sí, años anteriores, o sea, hay personas que utilizaban mucha mano de obra porque no tenían máquinas. sí, sí. Ahora en este año, pues ya cuando incluyeron ya las máquinas, se redujo el personal, pero sí siempre contrataron, pero son más pocos. Ajá, todos los operadores y todo eso, entonces creo que eso es muy importante también de que uno esté consciente de que hay que prepararse más para que uno no quede fuera, pues. Ah, excelente, sí, porque ahí sí que el que no se prepara, pues sale del mercado global, ¿verdad? Y entonces, eh, básicamente, pues tenemos, tenemos que establecer, pues, ciertos parámetros que nos permiten, básicamente, pues, eh, estar en presencia, ¿verdad? Del mercado global. Em, entonces, eso es parte importante, ¿verdad? De este proceso de desarrollo de nosotros como personas. Por eso es de que hablábamos de los desafíos globales, ¿verdad? Porque tenemos desafíos, como dijimos, de carácter personal, profesional, ¿verdad? Y entonces hay desafíos incluso de tipo organizacional y todo parte del desafío global. Lo que les decía anteriormente, ¿verdad? Cada generación va haciendo o se va haciendo más y más exigente, ¿verdad? Pero eso es por la época, pues.
muchos de Licenciado, nosotros. Sí, sí. buenas noches. Quería compartir algo. Por ejemplo, en la compañía para la que yo trabajo, trabajamos actualmente con Walmart México y viendo todo lo de globalización, ¿verdad? Nosotros Sí. tuvimos que certificarnos con FCC 22000, Ujú. que parte de la ISO 22000, ¿verdad? Que es la norma para todo lo que es la cadena alimenticia. Sí. Y ya FCC 22000 fue lo que se diseñó para las empresas fabricantes. Nosotros tuvimos que cumplir con cada una de lo que nos solicitaba la norma para poder certificarnos y poder ser competitivos valga la redundancia, ¿verdad? Con la competencia y podernos nosotros posicionar como los fabricantes de malvaviscos, en este caso con ellos, para poder trabajar en la marca privada. Y constantemente Sí. nos están haciendo auditorías, ya sea en el área de recursos humanos, en el área de la cadena de suministros, en el área de antiterrorismo. Estamos en constantes auditorías para poder seguir siendo parte de los que les venden producto, ¿verdad? Así Si la es. compañía no llega a los estándares, pues somos quitados por la competencia. Así es. Fíjese que usted mencionó algo importante que nosotros vamos a ver durante el curso, ¿verdad? Que muchas normativas bueno, se dice que cualquier normativa de gestión, como la ISO 22000 y otras, son voluntarias, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si la organización no las adopta? Pues como usted bien lo dijo, ¿verdad? Son sustituidos por la competencia. Entonces, aunque no me guste, me tengo que acoplar a las mismas. Y es parte de esos desafíos globales, ¿verdad? Son desafíos organizacionales porque, digamos, en esta era global, esa invasión de mercados provoca desafíos, pero también oportunidades, ¿verdad? Cada desafío debe ser o debe canalizarse en una oportunidad. Así que muchas gracias por el aporte. ¿Algún otro comentario o pregunta? Yo podría también comentar de que un ejemplo podría ser la universidad misma ahora, la Universidad de Galileo, que Sí, sí. cada vez se está implementando más carreras y, o sea, que hasta ahora supongo que en Guatemala no hay otra universidad que tenga una carrera totalmente en línea. Y eso pues está abriendo puertas, por ejemplo, yo ahorita que no estoy en Guatemala, pero sí yo puedo estudiar en línea. Claro. Y entonces eso va también a generar más universidades que quieran hacer competencia, pero claro, van a tener que mejorar muchas cosas más. Entonces yo creo que eso también ha sido muy bueno porque en mi caso pues es una gran oportunidad para mí poder estudiar estando fuera del país y creo que ¿Dónde está, Ileana? en Estados Unidos. Qué excelente. Sí, hemos tenido estudiantes que han estudiado en línea. La verdad es que una tendencia es desarrollar más carreras de estas. Por eso el eslogan de nuestra universidad, instituido por el doctor Suder, dice la revolución de la educación, ¿verdad? Cuando empezamos con Galileo, pues tuvimos muchos detractores, ¿verdad? Universidades que criticaban el sistema de estudios y criticaban la cantidad de carreras nuevas que la universidad ha ido impulsando, incluso carreras específicas para organizaciones del gobierno y de todos los sectores, industriales, agroindustriales, comerciales, etcétera. Y pues 20 años después, nuestros principales detractores ahora nos van copiando muchas carreras. Y bueno, pues esto es parte de los aportes, ¿verdad? En el mundo, pues Europa, Estados Unidos están desarrollando mucho ya estos temas virtuales. Así que, y eso es parte de prepararnos y de hacernos altamente productivos, ¿verdad? Entonces, en conclusión, lo que les puedo decir es que, digamos, el día de hoy, pues dimos una introducción ligada a la importancia de una mentalidad de calidad, de tener un orden definido. Por ejemplo, en la empresa donde hay una gestión
en algún área de la calidad, que pueden ser alimentos, como el ejemplo que nos dieron. Obviamente al personal hay que prepararlo, y eso implica mentalizarlo. El personal debe conocer cómo funciona la estrategia, pero también hay que dotarlo de métodos. Nosotros en el curso vamos a compartir algunos métodos para trabajar en equipo, basado en la filosofía de trabajo en equipo de los círculos de calidad, ¿verdad? De Kaoru Ishikawa. Y pues vamos a ver algunas herramientas que son básicas para trabajar en equipo, ¿verdad? Y bueno, creo que vamos evolucionando. También hoy hicimos un análisis, ¿verdad? De por qué estamos estudiando, por qué estudiar herramientas para la productividad. Y pues compartimos que es porque en el mundo global pues enfrentamos nuevos desafíos, empezando por acoplarnos en principio a la misma era global y pasando por desafíos de carácter personal, de carácter profesional, de carácter cultural, de carácter organizacional, ¿verdad? Entonces, básicamente ese es el objetivo de esta jornada y pues recordarles de trabajar las actividades que están en el documento que se les remitió vía WhatsApp, y sus actividades nos las pueden remitir al correo electrónico, ¿verdad? El correo electrónico, por si no lo han podido accesar de sus servidores, pvillatoro. P de Pedro, ¿verdad? pvillatoro@galileo.edu. Y el de la licenciada Aguilar es carlaguilar. carlaguilar@galileo.edu. No es Carla Aguilar, es Carla Aguilar, solo una A. Carla Aguilar. Y entonces, para que remitan sus trabajos, ¿verdad? Por favor, me los remiten y le ponen copia a la licenciada, ¿verdad? Porque ella nos apoya en las evaluaciones y en los controles respectivos. Una pregunta. Solo una consulta. Por favor. Una consulta. ¿Será que nos puede poner los correos en el chat de WhatsApp? Se los voy a remitir al terminar la conferencia con mucho gusto. Por favor. Y otra consulta. En cuanto al foro, no sé si se va a trabajar igual como se trabajó con el otro No. curso anterior. Por el momento, la instrucción que tenemos es que trabajemos actividades como las que les envié en lugar del foro, ¿verdad? Ahorita hay una plataforma del Google Classroom. Yo ya los tengo ahí a ustedes, pero la instrucción de la facultad es que todavía no lo utilicemos. Entonces ya si para la otra semana nos dan luz verde para que lo utilicemos, entonces mejor, porque ahí concentramos todas nuestras actividades y hay un mejor control, ¿verdad? La verdad que a través del WhatsApp y de los correos se establece un buen control, pero para el catedrático es más fácil ir directamente al sitio respectivo, pero por el momento hagámoslo todo por WhatsApp y por los correos electrónicos. Y por favor, en cuanto a los foros, pues igual, están por el momento pendientes. Los vamos a sustituir con estas actividades, las que les enviamos, ¿de acuerdo? Ok, otra consulta. ¿Hay alguna forma de presentar las tareas, las actividades? O sea, si usted tiene un tipo de carátula o tenemos que agregar la introducción o solamente es la información. Buena pregunta, ¿no? Póngale, por favor, profesionalmente, póngale su carátula con los encabezados respectivos. Si usted quiere agregar valor, póngale una introducción, no solo responda a la actividad. Eso ya va a ser valor agregado de ustedes, ¿de acuerdo? Pero la carátula sí pongámosla, por favor. Si ustedes al final quieren incluir algún tipo de comentario o recomendación, pueden hacerlo en relación a la actividad, por supuesto. Si usted usó alguna fuente de consulta, inclúyala, ¿verdad? Porque así profesionalizamos lo que enviamos. Ese es valor agregado que ustedes ponen. Si alguien solo quiere desarrollar las actividades, pues las envía y sí adjunte su carátula para por lo menos darle presentación.
¿De acuerdo? Ok, gracias. Bien. Bueno, pues me da mucho gusto haber compartido esta jornada con ustedes. Les deseo buena noche. Que tengan muchos éxitos y que estén bien ustedes y sus familias. Gran gusto Feliz noche. saludarlos. Buenas noches, licenciado. Licenciado, feliz noche. Feliz noche. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Igual para ustedes. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, jóvenes. Buenas noches, licenciado. Hasta pronto, se cuidan. Gracias.